Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como miramos, hermanos, la semana pasada, Pedro escribe esta carta para animar a los creyentes que por vivir un evangelio, hermanos, por vivir un cristianismo genuino, estaban sufriendo una gran persecución. Pedro nos dice y nos habla de 5 ciudades: el Ponto, Galacia en el versículo 1, Capadocia, Asia y Bitinia. El hecho de que el apóstol Pedro nombrara estas 5 ciudades nos da a entender que la persecución era muy grande. Se había extendido aún más allá del Imperio Romano. Los creyentes estaban siendo perseguidos. Los que eran capturados les daban muerte. A muchos de ellos Nerón los bañaba de brea, y cuando él le parecía salir a sus jardines hermosos por la noche, únicamente para alumbrar su camino, les prendía fuego a estos creyentes. Estos hermanos estaban pasando, hermanos, unas circunstancias aterradoras como creyentes. Y Pedro escribe esta carta guiado por el Espíritu Santo, hermanos, para animar a esos creyentes que estaban pasando ese tipo de cosas. Y sin duda ahora también esta carta, hermanos, nos anima a cada uno de nosotros a perseverar en nuestra fe, a no claudicar, a no voltear atrás, sino mirar enfrente, en donde se encuentra nuestra morada eterna. Y como decíamos al principio, hermano, todo lo que podamos estar pasando aquí va a ser momentáneo. Pedro más adelante dice, esta leve tribulación, por un momento esta tribulación, más adelante lo miraremos. Pedro anima a estos creyentes a que sigan adelante. Y él usa en el versículo 1, hermanos, una palabra muy clave para ellos, que sin duda fue de gran ánimo para esos creyentes que leyeron las cartas en el momento. Él escoge la palabra en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios. Esta palabra sin duda, hermanos, trajo ánimo a los creyentes de este tiempo, y sin duda trae ánimo también a nosotros como creyentes. El saber, hermanos, que tú y yo fuimos elegidos por Dios, fuimos apartados por Dios. Aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Tú eres un peregrino en esta tierra lejana. Tu deseo máximo es llegar a la morada eterna, a la tierra celestial que el Señor ha preparado para quienes, para aquellos a los cuales Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero mientras eso suceda aquí en la tierra, mi hermano, va a haber circunstancias que van a traer tristeza a nuestro corazón, sufrimiento a nuestro corazón. Pero tenemos que animarnos en el Señor, hermanos. Él es nuestra fuerza para seguir adelante. Pedro entonces animó a sus lectores que consideraran que por ser elegidos de Dios y apartados de Dios por el mundo los iba a despreciar. Hermano, si tú como hijo de Dios no eres despreciado por el mundo, hermano, algo anda mal en tu vida. Santiago dice que no podemos, hermanos, constituirnos amigos de Dios y amigos del mundo. Si queremos ser amigos de Dios, tendrás al mundo de tu enemigo. Y si tú, hermano, no estás sufriendo como cristiano a causa, hermano, de llevar una vida justa, recta, delante de Dios, las cosas no están bien contigo, hermano. ¿Has colgado la armadura de Dios? ¿Has guardado tu espada?
has dejado de pelear. Los creyentes de ese tiempo, hermanos, el decir yo soy creyente era ponerse una soga al cuello o una espada en la garganta, por amor al Evangelio, por amor a la verdad. ¿Cómo está, hermano, tu relación con el Señor en esta mañana? ¿Cómo vives tu cristianismo en medio de este mundo hostil que aborrece la verdad, que aborrece a los creyentes? Porque nosotros como hijos de Dios somos aquellos que abrimos la boca para decirle al mundo que el mundo está mal y que el mundo ocupa arrepentirse de sus pecados. Hermanos, estamos mirando en las escuelas aberraciones, en las enseñanzas de la escuela secular. En la preparatoria donde va mi niña, a los jovencitos ya se les permite ir con falda. Y está normal para ellos. Hermanos, estamos en un mundo caído. Tenemos como creyentes que vivir la vida que agrada a Dios, hermanos, y hablar a las personas que necesitan un arrepentimiento, necesitan voltear a la cruz de Jesús, necesitan venir a Él en fe. Esos creyentes a los cuales Pablo les escribe, eso hacían. Guardaban la fe, vivían una vida genuina en su cristiandad. Y estos hermanos, a pesar de estar pasando esa persecución, hermanos, de ser los más despreciables para las demás personas a causa de su fe en Cristo, ellos tenían un lugar donde aquellos incrédulos que no se arrepienten no podrán llegar jamás a una morada eterna como tú la tienes si has depositado tu fe en Jesús y como yo la tengo, hermano. Y en esta mañana, hermanos, después de que Pedro los animó a decirles que ellos eran elegidos por Dios, aún en medio de esa fuerte tribulación y persecución, en esta mañana vamos a ver la esperanza que tienen los elegidos de Dios. Esos versículos los vamos a dividir en 5 puntos rápidamente, hermanos. Punto número 1, la alabanza a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2, el motivo de la alabanza, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Punto 3, la garantía de esa esperanza viva en la resurrección de Cristo. Punto número 4, una herencia eterna. Y punto número 5, una salvación segura. Lo vamos a mirar rápidamente estos 5 puntos. Voy a invitar que pongas tus ojos ahí, hermano, en el texto de la palabra, 1 de Pedro, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar el punto número 1, la alabanza a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro da esta alabanza a la primera persona de la Trinidad como el autor de la salvación. Pedro recuerda que el plan de la salvación se llevó a cabo desde antes de que todo existiera y que Pedro no hace otra cosa más que alabar a Dios, y él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra de bendito sea el Dios en su idioma original es eulogetos, que quiere decir alabado sea. Pedro extiende, hermanos, una alabanza a Dios y le dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es un término de adoración que se usa para reconocer la perfección del carácter y los atributos de Dios. Cuando de tu boca sale, mi hermano, un alabado sea Dios, bendito sea Dios, tú estás reconociendo, hermanos, la perfección y el carácter de los atributos hermosos de Dios. Estás adorando, le estás dando esta alabanza a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Es esa alabanza que ahorita hacemos cuando le cantamos al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta misma alabanza la encontramos en algunos salmos. Salmos 41:13, que dice: bendito sea Jehová, una vez más, eulogetos, el Dios de Israel por los siglos de los siglos. Amén.
Verso 18, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Verso 19, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. El apóstol Pablo también usa esta palabra, hermanos, en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, de la misma manera que Pablo da alabanza a Dios, nosotros también deberíamos de dar esa alabanza a Dios, aun que los sufrimientos nos cesen, pero si conocemos el plan de Dios, nuestra perspectiva de vida cambia y lo hace mediante la luz del conocimiento que el Espíritu Santo nos revela. Y cuando entendemos eso, hermanos, tu adoración, tu alabanza, hermanos, será grata a los ojos de Dios. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque a veces nosotros tratamos de alabar a Dios, pero queremos acercarnos como nosotros queremos, no como el Señor nos demanda. Él quiere alabanza aún en medio de la prueba o la tribulación que como iglesia, como creyente, podamos estar pasando. Porque Él es soberano. Y cuando hay dificultades en nuestra vida y nosotros no lo hacemos, hermano, estamos pecando en gran manera. Porque nuestra alabanza al Señor nos la demanda, cualquiera que sea el motivo, circunstancia de nuestra vida. Tú como creyente tienes que elevar esta oración al Señor, esta alabanza al Señor, diciéndole, gracias Dios, bendito sea tu santo y hermoso nombre, aún a pesar de que la lucha o la prueba no cese. Como creyentes debemos de alabar a nuestro Dios. Cuando el creyente entiende esto, hermano, que aún en medio de esas tribulaciones el Señor permanece fiel. Eso nos ayuda a seguir adelante, orando más, buscando más su presencia. Amados hermanos, ¿cuántos no dirán conmigo esta verdad? Que cuando más tribulaciones tenemos, más buscamos la presencia de Dios. Tú puedes decir amén con esto, porque yo así pasa conmigo. En cuanto más lucha, más prueba tengo, más voy al Señor. Entonces la tribulación que podamos estar pasando, hermano, nos ayuda para bien. No te desanimes. Todo lo que tú puedas estar pasando ahorita te ayuda para bien, porque más clamamos al Señor, más vamos a Él en la mañana, en la tarde, al mediodía, más vamos a Él a la palabra, más confiamos en Él cuando la lucha y la prueba recia. Estos hermanos, los cuales Pablo escribe esta carta, hermanos, sin duda recibieron un gran ánimo, un gran gozo, el saber que Dios los había apartado para su gloria eterna, como cada uno de nosotros. Dice esta versión, este versículo en la Reina Valera, la primera frase que dice, alabado sea Dios. Ese es, hermano, el clima del creyente, alabar a Dios en cualquier circunstancia. Pedro involucra a la segunda persona de la Trinidad, que participó también en la elección de los hombres que han de ser salvos. El Padre nos escoge desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Su Hijo Jesucristo muere por los elegidos, siendo aún pecadores, Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. El Espíritu Santo obra en nuestra vida para darnos la salvación y nos santifica, según de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo involucra a las tres personas de la Trinidad para nuestra salvación. Pedro alaba entonces a Dios Padre por su gran
misericordia. Notemos que aquí Pedro escribe sobre una gran misericordia, no un poco de misericordia, no una misericordia a medias, no una misericordia mediocre. Dice Pedro, su gran misericordia, una misericordia completa, hermanos, que nos cubrió en su gracia, hermano. ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no alabar a Dios por esto, hermano? ¿Cómo no decir bendito sea tu nombre, Señor? ¿Has meditado tú, hermano, en esta misericordia de hoy, en este día? O la misericordia cuando Él te salvó. ¿Has meditado en eso? Muchas veces, como humanos, olvidamos eso, hermano. Pero hoy te animo a que pienses continuamente en la misericordia, la cual el Señor tuvo contigo y también conmigo. Es por esa la misericordia por la cual tú y yo estamos aquí en el día del Señor. Esta misericordia de Dios ofrecida al hombre innumerables veces. La misericordia de Dios nos habla de un gran interés por el bien del hombre. Su intensa misericordia supera toda comprensión humana. La misericordia de Dios, su gran misericordia de Dios. ¿Cómo no decir entonces, unidos, amada iglesia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la gran misericordia que ha tenido para mí? ¿Cómo no decir eso? Bendito sea nuestro Dios. ¿Cómo no responder con gratitud a esa misericordia que el Señor tuvo, el habernos escogido desde antes de la fundación del mundo? Vamos al texto, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto nos lleva al punto número 2. El motivo de la alabanza es que nos hizo renacer para una esperanza viva. Pedro les escribe y les hace saber que por medio de Jesucristo ellos reciben esa gran misericordia y les hizo renacer para una esperanza viva. Esta palabra de renacer en su idioma original es anagenao y quiere decir engendrar o procrear. Obviamente Pedro no se refiere a algo físico, sino a algo espiritual, porque si tú recuerdas, según Pablo, en Efesios 2:1, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos sin Cristo muertos, pero ahora por la misericordia de Dios, Él nos hace renacer, anagenao, y nos da vida espiritual y nos regenera espiritualmente, hermano. Ustedes recuerdan la plática que tuvo Nicodemo con el Señor en Juan capítulo 3. Este Nicodemo, un principal, un miembro del Sanedrín, un maestro de la ley, va y busca a Jesús de noche. Y él empieza a tener una conversación con él, pero Jesús cambia rápidamente el tema y él le dice, en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le hace saber a Nicodemo que no podrá ver jamás el reino de los cielos sin un segundo nacimiento. Esto es un nacimiento espiritual. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios mediante este nuevo nacimiento nos regenera. La regeneración es un cambio radical en el hombre que ha sido salvado. Tal como nuestro nacimiento físico resultó en un nuevo individuo entrando a este mundo terrenal, nuestro nacimiento espiritual resulta una nueva persona que entra en el reino celestial. Después de esta regeneración, hermanos, comenzamos a vivir, a oír y a buscar las cosas celestiales y empezamos a vivir de una manera de fe y en santidad a nuestro Dios. La regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación. Junto con ello, el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:3, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esto es el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
La regeneración es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente como resultado de la fe en su Hijo Jesucristo. La única forma para la regeneración es por medio de la fe en Cristo y en la obra completa de Cristo en la cruz. Regenerar el corazón no se logra por la cantidad de buenas obras o por guardar la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 3:20. Solo Cristo ofrece una cura para la depravación total del ser humano, y esto es su nuevo nacimiento mediante la regeneración. Después Pedro escribe y él dice que él nos hizo renacer para esta esperanza viva. Pedro le recordó a sus lectores que aún en medio de todas esas circunstancias difíciles, las cuales estaban pasando, que en Cristo tenían esa esperanza viva. Amada iglesia, la esperanza es la gran fuerza que guía y anima al creyente en medio de los problemas de esta vida. No podemos encontrar esperanza en ninguna otra parte, hermano, ni en lo económico, ni en lo material, y muchas veces ni en la salud. La única esperanza para el Hijo de Dios es Cristo mismo, Dios mismo. Sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay nada. Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Colosas que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, esto tiene que animarnos a nosotros, hermano. El pensar que nuestra esperanza está en Cristo, hermanos, y esa esperanza jamás será derribada, jamás será quebrantada. Es una roca firme, hermano, la esperanza que tú tienes en Cristo. Eso nos anima sin duda en estos tiempos, hermano, porque esa roca inquebrantable, hermano, jamás podrá ser destruida. Tu confianza en esa roca, hermanos, es lo que nos ayuda a seguir adelante en estos tiempos difíciles de nuestra vida. El mundo solo puede ofrecer ilusiones vacías y temporales. Solo Cristo es la esperanza viviente para cada creyente. Solamente Cristo. Y esto nos lleva al punto número 3. La garantía de esa esperanza es la resurrección de Cristo. Y esta esperanza está asegurada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una garantía de vida. La resurrección de Cristo, hermanos, nos enseña que la muerte fue vencida para siempre. También se convirtió en el sello de la aprobación de Dios Padre sobre la obra expiatoria de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la garantía futura y eterna de los redimidos. Cada uno de nosotros como pecadores no teníamos esperanza más allá del sepulcro. No había nada más, la certidumbre, más que una certidumbre del juicio eterno. Hermano, cuando sales a evangelizar, muchas personas dicen, yo me muero, y en el sepulcro se acaba todo. Esa es la esperanza que ellos tienen. Ellos creen que después de la muerte van al cajón bajo la tierra y se acaba todo. Nosotros como creyentes no, tenemos una esperanza más allá, hermanos, por medio de la resurrección de Jesucristo. Como descendientes de Adán, todos estábamos bajo la sentencia de muerte, mas ahora por medio de la obra redentora de Cristo, Dios salva a hombres pecadores. Cristo pagó la pena de muerte por nuestros pecados, hermano. ¿No te da gozo esto, hermano? Que tú jamás hubieras podido pagar esa deuda, ni yo. Jamás, por más esfuerzo humano, por más buenas obras o por más llevar una vida moral justa, entre comillas, jamás podríamos pagar nuestra deuda por el pecado. Las demandas de la justicia han quedado cubiertas y ahora puede manar la misericordia para el hombre pecador no arrepentido. En la resurrección de Jesucristo, Dios indicó su completa satisfacción con la obra
sacrificial de su Hijo. Dios Padre quedó complacido. Y Jesús dijo, consumado es. He terminado mi obra. Él pagó lo que tú y yo jamás hubiéramos podido lograr. La resurrección de Cristo, hermano, entonces es la garantía de que todos los que mueran en Cristo serán levantados de entre los muertos. Esa es, amada iglesia, nuestra esperanza viva. Nuestra vida no quedará en el sepulcro. Resucitaremos juntamente con nuestro Señor, hermanos, a esa herencia que el Señor ha preparado para con nosotros. Pedro les escribe a sus lectores con una seguridad de la resurrección de Jesús, puesto que él mismo tuvo la experiencia de ver a Jesús resucitado. Y no solo eso, sino también que él comió y bebió con Jesús resucitado. Hechos 10:40 dice, a este levantó Dios al tercer día, hablando de Jesús, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Pedro decía de esta seguridad de la resurrección, puesto que él mismo lo miró resucitado, hermano. Entonces Pedro escribe con tanta seguridad acerca de la resurrección de Jesús. Pedro les escribe entonces, hermanos, que la resurrección de Cristo es la garantía de la esperanza de todo creyente. En Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si Cristo, hermanos, no hubiera resucitado, entonces nuestra esperanza, hermanos, hubiera muerto allí con Cristo colgado en la cruz y en la tumba. Y es lo que Pablo dice aquí, 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis muertos en vuestros pecados. Por eso la resurrección de Jesús nos da la seguridad, hermanos, de que viviremos con Él. En el versículo 20 dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nuestra garantía, hermanos, es la resurrección de Jesucristo, que no se quedó postrado en la tumba, Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando sobre todas las cosas que pasan, hermano. Esto nos lleva a ver el punto número 4, una herencia reservada. Pongan sus ojos en el versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta palabra de herencia nos trae a la mente a una persona que muere y ha dejado a sus parientes una o muchas propiedades. Es muy importante mencionar que Pedro, después de escribir acerca de la muerte de Cristo, continúa hablando acerca de una herencia, y esto es muy importante mencionarlo. Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 9:15, se los leo, dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que interviniendo la muerte para la remisión y las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Porque donde hay un testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, amada iglesia, era muy necesaria la muerte de Cristo para que ese testamento de la herencia reservada para cada creyente tuviera un valor. Era necesario que interviniera la muerte del testador, en este caso Cristo. Esta palabra de herencia tiene un significado histórico también, ya que es la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento y hace referencia a la tierra de Canaán como herencia de la tierra prometida.
Ustedes recuerdan en Éxodo capítulo 3, Jehová escucha el clamor de su pueblo y le dice a Moisés: yo te enviaré a ti y sacaré a mi pueblo de la esclavitud y le daré una buena tierra donde fluye leche y miel. Esto es una referencia a la tierra de Canaán. Esa tierra era su posición concedida como regalo de Dios. El creyente mira esa herencia, hermanos, en la eternidad, la ciudad de Dios. Según Pedro, esta herencia tiene 3 características muy sobresalientes. La primera de ellas es que esta herencia es incorruptible. Quiere decir que esta herencia no está sujeta a la corrupción o deterioro. Por lo tanto, esta herencia es inmortal. La Nueva Versión Internacional traduce así: y recibamos una herencia indestructible, una herencia que es eterna, hermano, una herencia que jamás va a terminar. En lo secular, hermanos, el ser humano deja herencia a sus familiares, pero llega el día en que la herencia se acaba, se termina. Pero la herencia que tiene el creyente, hermano, jamás se acabará. Será por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, esto es un gozo para nosotros. El saber que por medio de la resurrección de Jesucristo tenemos esa herencia, y esa herencia jamás será destruida. Eso debe de animarnos, hermanos, a seguir adelante, y los sufrimientos que podamos tener aquí, hermanos, van a pasar allá arriba, hermanos, en los cielos. Con esa herencia no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni pecado, ni enfermedad. No habrá nada de eso, hermanos. El gozo del Señor, nos gozaremos con Él, nos miraremos allá. En el cielo será un domingo eterno, el día del Señor eterno. Oh, hermano, nos gozaremos en gran manera. Conoceremos a muchos creyentes, los apóstoles, los profetas. Oh, hermano, será glorioso ese día. ¿Vale la pena luchar? ¿Vale la pena, hermano? ¿Vale la pena seguir adelante por esa herencia? Vale la pena. Esa herencia jamás se acabará. Jamás, de los jamases. La diferencia de los tesoros terrenales que se marchitan, esa herencia espiritual es incorruptible. Conserva la inalterada perfección de nuestro Señor. La segunda característica es que esta herencia es incontaminada. Esto es, que no puede mancharse por el pecado. En esta herencia no puede haber pecado. En otras palabras, nadie desde los tiempos pasados hasta ahora puede entrar a esta herencia con pecado alguno, porque esta herencia no puede contaminarse por el pecado. Dice John MacArthur, una de las cosas gloriosas cuando lleguemos al cielo es que no habrá pecado. Ese pecado, hermanos, que tanto nos hace batallar, ese pecado que tanto nos hace sufrir, allá no va a haber. Todo eso, hermanos, ya no va a haber. Será un gozo interminable con nuestro Señor. La tercera característica, hermanos, de esta herencia es que es inmarcesible. Otra traducción dice así: y hará que ustedes reciban la herencia de Dios, que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Esta palabra en el griego es amarantos. El amaranto, hermanos, es una flor de larga duración. Este nombre es transliterado del griego porque esa flor no se ve marchita aun cuando está seca. Es una flor que dura aproximadamente 180 días de vida, el amaranto, hermano. Es una flor que, a pesar de que está seca ya, se mantiene bonita, hermano, como que si no estuviera seca. Después Pedro le dice a sus lectores, hermanos, que esta herencia está reservada en los cielos. Él les escribe en tiempo presente: esta herencia está ya guardada y lo seguirá siendo
La herencia de los hijos de Dios es tan cierta como la fidelidad y el amor de Dios. Los creyentes ahora miran esa herencia en la eterna ciudad de Dios, esa herencia que nunca se desvanecerá ni decaerá, tampoco será manchada por el pecado. Esa es la herencia eterna del creyente, hermano. La otra parte del texto dice: reservada en los cielos para vosotros. Pedro le dice que esta herencia reservada está en los cielos, donde se encuentra la morada de Dios. Ahí no habrá maldad, ni muerte, ni corrupción, ni la vieja naturaleza pecaminosa que tenemos hoy. No habrá nada que impida nuestra comunión perfecta con nuestro Dios. Verso 5, vamos ahí: que sois guardados por el poder de Dios. Eso nos lleva al punto número 5, una salvación segura. Pedro escribe y les dice que el creyente es guardado por el poder de Dios. Esto es un soporte de seguridad para cada creyente. Esta palabra, hermanos, de guardado es un término militar que quiere decir protegido o escudado. La salvación está protegida por nuestro Dios. Esto nos dice que estamos entonces siendo constantemente guardados por Dios, lo que nos asegura, hermanos, que llegaremos con toda certeza al cielo a recibir esa herencia que Él ha preparado para sus hijos. Los creyentes, hermanos, no somos guardados por nuestro propio poder, sino por el poder de Dios. Nuestra fe en Cristo nos ha unido a Él de tal manera que su poder ahora nos guarda y nos guía en cada momento de nuestra vida, hermano. No somos guardados por nuestra propia fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Dios nos ayudará a permanecer fieles a nuestra fe sin importar las aflicciones que la vida nos pueda dar o quizás estamos pasando en este momento, porque tu salvación depende de Dios, no de tus fuerzas. Es una salvación segura, hermanos, que tenemos en Dios. ¿No te da gozo eso, hermano? Que tu salvación está segura porque Dios es el que la guarda, Dios es el que la da. La salvación a la que se refiere aquí, hermanos, es la salvación final en el cielo. Esta salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación, hermanos, ya está lista, está preparada. Por lo tanto, es un hecho cumplido, lista y aguardando para ser manifestada en el momento oportuno. Hay la seguridad del creyente en esa salvación segura. Amada iglesia, como creyentes tenemos esa seguridad de nuestra salvación porque está guardada por el poder de nuestro Señor. Como conclusión, hermanos, entonces Pedro escribe esta carta para animar a estos hermanos que estaban pasándola mal. Y él usa esta palabra de elegidos para animarles. Y él empieza a escribir y sigue escribiendo guiado por el Espíritu Santo y le dice que su salvación está segura en el Señor, que sigan adelante. Hermanos, esa carta sin duda animó a los creyentes a los cuales Pedro escribía. Y esta carta, hermanos, también nos anima a nosotros de que el Señor nos escogió desde la fundación del mundo y la herencia eterna está guardada en Él por medio de Jesucristo, su resurrección. Y nos anima, hermanos, a seguir adelante. Sigamos confiando en el Señor. Él no nos dejará. Y como dijimos la vez pasada, sería devastador si el Señor nos haya escogido antes de la fundación del mundo, si Cristo hubiera venido a morir en la cruz del Calvario por nosotros, si el Espíritu Santo vino y hizo morada a nosotros y al final de cuentas Dios abandonarnos, sería devastador. Pero como esto jamás va a pasar, el Señor está con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Oremos. Padre de la gloria, Padre eterno, te damos infinitas gracias, Señor, porque todo lo que concierne, Señor, a nuestra salvación depende de usted, Señor. No en nuestras fuerzas, sino en usted, Padre. Y esa es la confianza del creyente, que tú, Señor, es esa roca inmovible, Señor, es esa roca fuerte que jamás será quebrada ni removida. Ayúdenos, Padre, a seguir firmes en nuestra fe,
Ayúdenos, Señor, a buscar las cosas de arriba y no estar pensando en las cosas terrenales, Señor. Ayúdanos a vivir un cristianismo que le agrade. Ayúdenos a alabarle. Bendito Dios, bendito eres tú, Señor. Gracias por tu palabra y deseamos, Señor, que haya sido refrigerio, Padre, para nuestros corazones en cada momento de nuestras vidas. Reciba la gloria y la honra, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén.